Continuaremos con el manejo del paciente politraumatizado de la materia de enfermería de urgencias y emergencias. Recordando que en el video anterior nos habíamos quedado en lo que es la revisión primaria en la parte de la vía aérea con control de columna cervical. Para el manejo de la vía aérea se realizará la administración inmediata de oxígeno de 12 a 15 litros por minuto con una máscara con reservorio o una máscara de Venturi, realizando la remoción de dendritos, vómito, piezas dentales, sangre, secreciones, etc. Explorando la cavidad oral y con un aspirador rígido que se pueda limpiar. Si este paciente no respira, se hace 2 ventilaciones a presión positiva con una bolsa con máscara, de la boca con boca máscara. Se toma el pulso central. Si está ausente, se hace una reanimación cardiopulmonar reglada. Si está presente, se hace solo sistémica, para controlar que éste vuelva a respirar. Si sigue sin respirar y no hay nada en la boca, se realizan 2 compresiones a nivel de epigastrio. Si no se logra, se debe pensar en una cricotiroidotomía por punción o una vía aérea quirúrgica permanente. En pacientes con compromiso del estado de conciencia, la lengua puede obstruir la hipofaringe. La solución es levantar el mentón y realizar el desplazamiento anterior de la mandíbula, como lo ven en el gráfico. Proporcionar una vía aérea definitiva. ¿Ya? Nosotros aquí podemos hacer el uso de las cánulas nasofaringeas u orofaringeas. La obtención de una vía aérea, lo podemos realizar mediante la intubación endotraqueal o con las mascarillas que ustedes pueden ver aquí en el gráfico. Las categorías de pacientes que requieren la vía aérea definitiva. Por ejemplo, que el paciente esté apneico o no respire, con un Glasgow menor a 9 o con una actividad convulsiva sostenida, un trauma facial inestable, alguna lesión de la vía aérea, una falla respiratoria, alto riesgo de broncoaspiración, cuando falta el reflejo nauseoso, imposibilidad de mantener la vía aérea por cualquier otro tipo de método. Hay que suponer la existencia de lesiones cervicales en cualquier paciente con trauma multisistémico hasta que se demuestre lo contrario. En la B, que era buscar la respiración, vamos a garantizar la respiración y la ventilación. Se determina la frecuencia respiratoria y profundidad de las respiraciones. Se evalúan pulmones, pared torácica y el diafragma mediante lo que es la inspección a través de nuestra mirada, auscultación para escuchar cualquier tipo de ruidos adyacentes, percusión y palpación para determinar cualquier tipo de anormalidad. Existen las lesiones que comprometen la respiración y la ventilación, como un neumotórax a tensión, un tórax inestable con contusión pulmonar o un hemotórax masivo. Esta es la imagen, por ejemplo, de un neumotórax a tensión. El manejo del neumotórax a tensión es la colocación de una aguja o catéter en el segundo espacio intercostal sobre la línea medio axilar para que el aire pueda deje de estar comprimiendo lo que son los pulmones. Posteriormente se coloca un tubo de toracotomía a succión o drenaje cerrado en el quinto espacio intercostal de la línea medio axilar
y el uso de un ambú puede ocasionar un mayor deterioro del paciente. El paciente quedaría de esta forma para eliminar lo que es el neumotórax. Atención. Un hemotórax masivo con una pérdida mayor a 1500 cc de sangre. Esto es un tórax inestable, donde no se puede ver una perfusión respiratoria o la mantención de aire de forma correcta. El manejo de la ventilación. En el manejo de la ventilación, nosotros tenemos procedimientos básicos, como la colocación de una mascarilla con 10 a 12 litros por minuto de oxígeno. Esto lo podemos hacer en aquellos pacientes conscientes que están respirando espontáneamente, ¿no? Un ritmo cardíaco mayor a 0.8 segundos, sin intoxicación por drogas ni alcohol, sin lesiones maxilofaciales importantes. En un procedimiento avanzado tenemos la intubación inmediata orotraqueal, nasotraqueal o por la vía aérea quirúrgica en aquellos pacientes que están inconscientes, con una respiración dificultosa o sin respiración espontánea, su ritmo de electrocardiograma es menor a 8, la intoxicación por drogas o bebidas alcohólicas y un trauma facial severo. En la C, que es la circulación con control de hemorragia, el objetivo es evitar el choque del paciente. La hemorragia es la causa de muerte más prevenible en el manejo del trauma. Se considera toda hipotensión como de origen hipovolémico en un paciente politraumatizado hasta que se demuestre lo contrario. Se necesita evaluar la amplitud y regularidad de los pulsos distales y centrales del paciente. Existen las patologías que comprometen, ¿no?, a la circulación. Una sospecha de lesión vascular. Existen los signos duros o los signos blandos. En los signos duros existen las hemorragias sostenidas con o sin signo de shock, la ausencia de pulsos distales a la lesión, el hematoma pulsátil o expansivo, un soplo en área de la lesión. El 97% de estos signos de probabilidad pasan de inmediato a un centro quirúrgico para una remoción quirúrgica de manera inmediata. Los signos blandos son aparentemente, son con un antecedente de hemorragia en el lugar de hecho. Disminución de los pulsos distales a la lesión, hematomas no pulsátiles, heridas penetrantes múltiples. El 40% de estos tienen un 40% de probabilidad de realizarse estudios diagnósticos que me ayuden a identificar cualquier tipo de causa. ¿Ya? Y aquí tenemos que hacer el control de la hemorragia y la circulación con la infusión de soluciones que me ayuden a mantener la volemia de mi paciente, entre las cuales destacaré el lactato Ringer o la solución isotónica al 0.9% para compensar los volúmenes de líquidos perdidos del paciente y evitar que éste entre en un shock hipovolémico, controlando lo que es la tensión arterial frecuentemente, pues un signo de hipotensión puede dar origen a que el paciente esté entrando o esté pasando a un estado de shock, ¿no?, hemorrágico. Se debe controlar el pulso carotidio, el radial, el pulso femoral. Los grandes vasos deben tener el pulso, ¿no?, y se debe valorar los valores normales del pulso y la calidad del pulso, cómo está. Y se clasifica o se realiza la clasificación del estado de shock según la pérdida sanguínea en condiciones clínicas. Como podemos ver en el gráfico, existen cantidades, ¿no?, de pérdidas de sangre para determinar el grado de estadía para shock que podría tener el paciente por pérdida sanguínea, ¿ya? En dependencia también de sus signos vitales, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial,
el volumen de diuresis, ¿no? El estado de conciencia y la resucitación mediante lo que son los líquidos. Se debe realizar lo siguiente: establecer 2 vías endovenosas con catéteres de gran calibre, desde un lumen 14 o incluso a un lumen 18 y en último de los casos de un lumen 20 en extremidades superiores para poder administrar líquidos a gran escala. Extraer la sangre para los estudios laboratoriales e indicar el estado de pérdida de sangre que tiene el paciente, si es que éste necesitará transfundirse o no. Administrar rápidamente soluciones cristaloides como lactato Ringer, ¿no? En infusión rápida. La valoración D es el déficit neurológico. Y aquí estableceremos los niveles de conciencia mediante la escala de valoración de Glasgow. Alteraciones en la conciencia se pueden deber a disminución de la perfusión cerebral, hipoglucemia, el consumo de alcohol, lesión traumática del sistema nervioso central. Tenemos nosotros lesiones o patologías que comprometen la valoración neurológica, en donde pueden existir fracturas a nivel de cráneo, ¿no? Sea en la fosa anterior, fosa media o fosa posterior. En la fosa anterior nosotros podremos ver el signo de mapache o el paciente podrá presentar rinorragia. En una fosa media el paciente presentará otorragia o salida de sangre por la cavidad auditiva. Y en la fosa posterior se podrá visualizar lo que es el signo de Battle, como podemos ver en la presente imagen. Estos son signos clínicos según la fosa lesionada. La escala de Glasgow, que siempre la hemos estado revisando, esta tiene 3 parámetros para su evaluación, lo que es la evaluación ocular, si éste abre los ojos de manera espontánea, responde a una orden verbal, a un estímulo doloroso o ninguna. La valoración mediante su verbal, que si el paciente está orientado, hablará tranquilamente, estará confuso, hablará quizás incoherentemente, el uso de palabras inapropiadas, palabras incomprensibles e incluso sin respuesta. Y la función motora, donde obedecerá órdenes tranquilamente, localizar el dolor, se retirará al dolor, existirá alguna flexión ante el dolor o una extensión, o no tendrá algún tipo de respuesta. En estos pacientes es necesario la indicación de una tomografía axilar, ¿no? En estos traumas cráneoencefálicos. Cuando existe un deterioro de conciencia, un Glasgow de 15 con pérdida de conciencia transitoria, una amnesia post-trauma, que el paciente no recuerde qué pasó, un déficit focal, signos de fractura de cráneo, un trauma penetrante o una cefalea severa.